Pues ya estamos aquí, 8 minutos pasan de las 11 de la mañana, tiempo de Plaza de la Laguna, pero con un carácter diferente, extraordinario. Los miércoles tenemos una cita con la política local y además todos y cada uno de los grupos van cada semana y bueno, pues ya lo pueden intuir, ¿no? Por ese murmullo que hay en el estudio, y es que ya tenemos a los grupos aquí presentes para debatir. El tema principal del debate de hoy es la zona hora. Mañana se llevará a pleno y mañana tendremos un pleno a partir de las 5 de la tarde, un pleno ordinario con 18 puntos. No va a dar tiempo en el debate de tratar ninguno de esos puntos porque eso habrá que debatirlo allí, que es su sitio, pero sí que el tema de la zona hora. Vamos a presentar a la mesa. Disculpamos en primer lugar porque siempre le presentamos por representación política en el ayuntamiento a Recuperemos a Ayamonte, que hoy no puede estar con nosotros su representante, su portavoz, pero saludamos a Gemma Martín Flores, de Partido Andalucista. Muy buenos días. Hola. Tenemos a José Santana, de Izquierda Unida, también muy buenos días. Muy buenos días, Cana, ¿qué tal? A José Manuel García del CID, por el Grupo Socialista. Buenos días, Cana. Y a José María Mayo Luis, por el Grupo Popular. Muy Para no buenos ser menos, buenos días también. Buenos días. Pues muy buenos días a todos los oyentes. Y bueno, dos temas se trae a la mesa para debatir en el día de hoy. Quizás el de más grueso, y no por importancia, sino grueso, pues bueno, pues porque es un tema que a una parte importante de la ciudadanía le interesa y querrá saber más, que es la zona hora. Hoy nosotros también en tiempo de informativo lo hemos apuntado, ¿no? Que es el punto número 6 que se va a llevar al pleno de mañana, que es la supresión del servicio municipal de regulación de estacionamiento limitado y retirada de vehículos de la vía pública, así como la derogación de la Ordenanza Municipal de Circulación, Determinación y Regulación de zonas de estacionamiento limitado. Bueno, pues ese es el tema, y después, bueno, es el Día de Andalucía, que nos pilla también en esta semana final de este mes de febrero. Pues podemos empezar con el tema, y empezamos con Gemma Martín Flores. Bueno, sí, lo primero que nos gustaría desde el PA hablar al respecto de la zona azul es una cuestión de competencias, ¿no? Es al Pleno a quien le compete dilucidar sobre si se permanece o no con la zona azul, porque fue el Pleno quien en su momento dictaminó la creación, si vale la palabra, del servicio de zona azul, es decir, de pagar por el tema de aparcar en determinadas zonas del centro y demás. Me gustaría en primer lugar recordar que esta iniciativa salió adelante, creo recordar, que con la práctica totalidad y el apoyo de todos los partidos políticos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el planteamiento que se hizo en 2007, creo recordar, nos parecía sensato desde el Partido Andalucista, por tanto apoyamos la moción, apoyamos la propuesta, pero bueno, con el devenir de los años y la situación de crisis en la que nos encontramos, la propia demanda que nos hacen los colectivos de comerciantes y hosteleros y demás, no hay ninguna asociación, además, del ámbito del centro que no esté taxativamente en contra de la zona azul, y viendo sobre todo que los daños ocasionados, así lo entendemos desde el Partido Andalucista, pesan mucho más que los posibles beneficios que hubiera podido tener. Bueno, pues lógicamente en el seno del equipo de gobierno llevamos esta iniciativa para suprimir la zona azul, y bueno, esperamos contar con el beneplácito de la mayor parte de las fuerzas políticas, que salga adelante, entre otras cosas porque estamos de verdad convencidos que en el devenir, repito, de los años son las cosas malas que ha traído, si nos permitís de nuevo la expresión, que lo que pueda tener de bueno regular por una vía previa de pago el tema de los aparcamientos. Hombre, yo creo que se habla principalmente de dos cuestiones y yo no tengo ningún problema en adelantarlo, independientemente del segundo turno de opiniones. Dos cuestiones fundamentales que se plantean en torno a la zona azul. Las consecuencias, digamos, que pueda tener la supresión del servicio. Una tiene que ver con una cuestión de movilidad. Recordemos que la zona azul nació, entre otras cuestiones, pues para que de algún modo la movilidad, la circulación del pueblo pues fuera más fluida. Y después el tema, y además lo voy a abordar con naturalidad y con normalidad, por muy escabroso y muy delicado evidentemente que sea el tema, de los puestos de trabajo que se eliminarían, ¿no?
Con respecto a el tema de aparcamiento, repetimos, independientemente de que con el paso de los años vemos que hay mucho más malo que ha traído la zona azul, que bueno, hay un compromiso en el equipo de gobierno, que además es algo que estamos trabajando directamente con el compañero José María Mayo, sobre la posibilidad de tener que habilitar o liberar determinadas bolsas para que de alguna manera, sobre todo en épocas muy concretas del año, haya más posibilidades de aparcar con facilidad, ¿no? Por poner un ejemplo, tenemos ahí una zona enorme donde se ubica el recinto ferial, la feria, que está, no nos olvidemos, de reloj a unos 4 minutos andando del centro, y que bueno, sería cuestión de plantearse, por lo pronto, señalizarla debidamente e incluso plantear la posibilidad de, y es algo, repito, en lo que estamos trabajando, de una lanzadera que en momentos puntuales acercara, fuera y viniera y acercara gente al centro, pero repito, estamos hablando de 4 minutos andando, y además hay otra zona que si me vais a permitir que no adelantemos porque hay que darle un poquito de forma y no quiero yo crear unas expectativas que después no se pudieran cumplir por cuestiones puramente técnicas, en otras zonas que si planteando un cambio de circulación de sentidos del tráfico permite también habilitar otra bolsa de aparcamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la plantilla, ¿no? De los trabajadores que trabajan en la zona azul. Es verdad que es la parte más desagradable de este asunto. Lo que pasa es que volvemos un poco al punto inicial, ¿no? Ponemos en una balanza lo que al conjunto del pueblo de Ayamonte ha supuesto la zona azul y, bueno, pesa mucho más, creemos, todos los perjuicios que ha traído que el mantenimiento de la plantilla, que por otro lado es reducida y, bueno, también está en las condiciones que está, ¿no? Pues nada, como primer lanzamiento, como primer punto de partida, bueno, lo dejamos ahí, que después habrá tiempo de esa seguir. Primera exposición de 5 minutos, en este caso, y bueno, ahí estaremos regulando ese tiempo también del que dispone todos y cada uno de los grupos y los portavoces. Juan José Santana, Izquierda Unida. Pues muy buenos días, Buenos días. de nuevo. Bueno, yo analizo un poco el punto de vista desde que ha comentado Gema. Yo era concejal también en aquella época cuando se aprobó la zona azul. Izquierda Unida votó a favor de la zona azul. Hubo una serie de planteamientos en aquel momento que a nosotros, como bien ha explicado el Partido Andalucista, también nos parecía coherente. Nos parecía que, bueno, que era necesaria una movilidad, era prácticamente imposible aparcar en el centro. Todos recordamos que los coches pues se quedaban horas y horas, no había movimiento, no había nada, absolutamente. Y era casi imposible aparcar en el centro, prácticamente como sigue ocurriendo en algunos momentos del año aquí en Ayamonte, ¿no? O sea que también la zona ahora no ha solucionado prácticamente ningún tipo de ese tipo de problema. De hecho, cuando más falta hace, que posiblemente sea en verano por la noche, pues ya no funciona. O sea que no tiene prácticamente como mucho sentido, ¿no? Lo que sí es verdad es que nosotros desde un principio creemos que se planteó mal. Es decir, Izquierda Unida no creyó nunca que el montón de aparcamientos que se puso en la zona centro fuera necesario. Nosotros creíamos, porque así nos lo vendieron en aquel momento, así lo vendió aquel equipo de gobierno para la ciudadanía, era que era una zona delimitada, una zona específica, una zona no mínima, pero sí una zona de aparcamientos especiales para eso, ¿no? Y nos encontramos con el paso del tiempo de que fue prácticamente todo el centro de Ayamonte el que estaba pintado y el que estaba lleno de zona azul, ¿no? Entonces eso sí es verdad que nos pareció un poco abusivo. Con el paso del tiempo, pues es cierto que se ha demostrado que la zona ahora no es precisamente una necesidad todo el año. Es decir, hay momentos en el año en el que prácticamente es absurdo tener una zona de aparcamientos porque hay aparcamientos de sobra. Y conocemos precisamente cómo es el invierno aquí en Ayamonte, que tanto la mañana como la tarde. Si acaso a lo mejor por la mañana pues un poco más de movimiento, pero la tarde a partir de las 7 pues prácticamente, o desgraciadamente, no hay prácticamente nadie en el centro del pueblo, ¿no? Ni siquiera con el tema de aparcamiento de vecinos y demás. Entonces sí es verdad que nosotros creemos parecía más que con el paso del tiempo que ha sido con un fin más claramente recaudatorio que cualquier otra cosa, ¿no? Lo que sí que es verdad también es que nosotros en la pasada campaña electoral no planteábamos la eliminación de la zona ahora, porque a diferencia de lo que pueda opinar el actual equipo de gobierno, nosotros sí creemos que puede ser necesario esa zona ahora, ¿no? Esa zona ahora, pero con
unos sitios específicos, ¿no? Nosotros creíamos que lo mejor era reestructurar la zona ahora y era lo que planteábamos. Y habíamos hablado con APIME, que estuve reunido con ellos, y le planteábamos nuestra idea y ellos no veían mal una reestructuración de la zona ahora. Por lo menos a mí me lo transmitieron. No sé si habrá transmitido otro grupo otro punto de vista diferente. Ellos también caían esa posibilidad, ¿no? Y nosotros, más que eliminación, pues planteamos que a lo mejor lo que habría que hacerla es reestructurarla un poco, hacer una especie de término medio. Lo que sí planteamos, desde luego, es que tenemos claro que cuando se cumple el contrato creo que le queda 2 años y un poquito más, si no recuerdo mal, pues fueron a 10 años que se abonó íntegramente. Las condiciones del contrato también daría para discutir bastante, porque ahora nos hemos enterado de cómo fue el contrato, porque en su momento no tuvimos acceso a ese contrato y ahora, bueno, nos parece que el contrato fue un poco casi de guasa, ¿no? Lo que se ofreció y lo que se recibió. Entonces, faltando lo que falta, sí que tenemos claro que dentro de 2 años la zona ahora no tiene ningún sentido, o por lo menos creemos que no tiene ningún sentido que se siga... que se vuelva a ofrecer, ¿no? Pero por equilibrar un poco esos 2 años, pues nosotros planteamos la reestructuración. ¿De qué manera? Bueno, pues ahora mismo, mañana, se hable un inicio de apertura en la que, bueno, nosotros mañana expondremos nuestro punto de vista e intentaremos dar una serie de soluciones. A mí me parece un poco... yo entiendo que el Partido Popular tenga que cumplir su palabra. Al fin y al cabo, una de sus banderas en la campaña fue la eliminación de la zona ahora. Hacer eso ahora o no, pues sería engañar al ciudadano. Me imagino que nadie quiere engañar al ciudadano cuando promete algo. Lo que sí es verdad es que nos parece un poco radical la postura, y nos parece que a lo mejor habría que llegar a un acuerdo y hablar con todos los grupos políticos, que es lo que nosotros queremos plantear posiblemente mañana en el Pleno. Muchísimas gracias, José Santana, y ahora es turno para José Manuel García de Ortiz. Muy bien, buenos días. Vamos a ver. Yo veo claramente que es cierto que el tiempo marca la diferencia cuando se dicen que las cosas hay que hacerlas en un momento determinado, la legislatura anterior, y pasando el tiempo se da cuenta uno de que lo que uno aprobó, pues resulta que después no tiene tanta eficacia. Es verdad, y es lo que estamos hablando aquí, que en un momento se ve ciertamente oportuno el poner la zona ahora, y posteriormente te vas dando cuenta que en el transcurso del tiempo pues no es eficaz lo que se aprobó y tienes que dar un poco marcha atrás. La verdad que en toda esta historia lo más preocupante para nosotros es el tema de los puestos de trabajo, porque lógicamente tenemos un problema que ya ha añadido de mucho tiempo y venimos con un problema general en toda España, y lo que más le preocupa a cualquier partido político es la pérdida de puestos de trabajo. Eso nosotros nos centramos muchísimo ahí porque realmente es lo que socialmente nos duele más, y creo que a cualquier familia le puede dañar bastante el decir pierdo mi puesto de trabajo radicalmente. Por eso quizás estoy muy de acuerdo, o por lo menos me acerco bastante a la postura de Izquierda Unida, en el sentido de que la regulación es mucho más eficaz que no una paralización drástica y radical como se pretende. Creo que las cosas por radicalidad nunca se lleva a buen término. Las cosas hay que consensuarlas, hay que hablarlas, hay que reunirse. Es conveniente reunirnos todos los partidos. Es conveniente darle una solución, una regulación, una posibilidad de llegar a un final del contrato, y posteriormente ya se verá. Pero la situación de los puestos de trabajo es muy preocupante, y la regulación creo que es factible, que es posible hacerla. Se puede pensar cómo regular, cómo solucionar. Se puede hablar con una empresa que a lo mejor en estos momentos, pues una empresa en la que siente que va a perder su negocio, pues a lo mejor creo que en este momento estará mucho más receptiva de llegar a unos acuerdos y de ver soluciones donde, desde poner un parquímetro mucho más barato, o poner zonas donde a lo mejor, como me comentan en Isla Cristina, hay un parquímetro en una zona de €1 el día entero. Yo qué sé, miles de soluciones, como también hay otras propuestas que dicen que son factibles, que podemos pensar que el comercio del centro puede tener, ya que tenemos una situación de internet rápida con el móvil, el cliente que va al comercio a comprar y se va a comprar unas gafas o lo que sea, de que vale un dinero importante,
tú desde el principio, teniendo la política de poder hacerle que su estancia en el centro del pueblo no sea más costosa, el mismo comercio le puede hacer rápidamente un aumento de horas para ese cliente que se pueda sentir más cómodo. Hay miles de fórmulas en las que podemos llegar a encontrar una solución para que ese tiempo que decía mi compañero Juan Santana se pueda llevar en una regulación posible para terminar ese contrato y llegar al final de él, y en ese final de contrato ya buscaríamos, tenemos 2 años importantes por delante para buscar soluciones de otro tipo, soluciones que actualmente el grupo de gobierno, como decía Gemma, están buscando bolsas de aparcamiento importantes, es cierto. Bueno, pero esos 2 años nos permitirán hacerlo con más sentido común, con una forma más lógica de plantear una bolsa de aparcamiento con ese tiempo que te da para pensar, y esta situación de precipitación creo que no nos lleva ni a encontrar las soluciones adecuadas, ni creo que nos pueda llevar a encontrar una solución para los 9 puestos de trabajo, que en este caso la pérdida de trabajo es lo que más nos preocupa, que podemos estar hablando de unas 40 personas, porque cada familia, pues pongámosle un número determinado, y sobre ese tema es lo que más nos preocupa. Por eso entiendo que las situaciones drásticas y radicales no se deben de tomar, y se debe de pensar mucho más, con mucha más calma, la posibilidad de ver qué soluciones le damos a futuro, pero no hacer daño en este momento en una situación de un corte inmediato de lo que es el tema de parquímetro, y que actualmente, bueno, pues independientemente de que se habla aquí de que hay un sector y hay un porcentaje muy elevado de que están en contra, hoy día, después del paso del tiempo, preguntamos a los ciudadanos, y ya no tanto el 50 o el 60 o el 70% están disconformes con el tema del aparcamiento. Ya todo el mundo, ya se habla de otra forma, ya dice, bueno, es verdad que no es tan malo como se hablaba, es verdad que bueno, que puede ser factible, puede ser necesario. Nosotros, Ayamonte, no podemos ser los únicos y el ombligo del mundo, en el sentido de decir, bueno, pues Ayamonte no tiene parquímetro, no tiene zona azul o zona hora, pero es que el resto de los pueblos tienen todos, ciudades todas tienen. Nosotros no podemos ser diferentes al resto. Es muy complicado. En la segunda ronda seguro que tendréis también que aportar algo más. Ahora el turno del Grupo Popular, José María Macho. Sí, bueno, pues como ha comentado el compañero aquí, Santana, es una promesa del Partido Popular en campaña, pues la eliminación de la zona azul. Nosotros solemos cumplir lo que prometemos e intentamos hacerlo además con la mayor celeridad posible. Nos hemos retrasado 2 meses del tiempo que nosotros dimos para eliminar esa zona azul. Nosotros dimos 6 meses y hemos tardado 8. Bueno, yo creo que dentro de lo que cabe es razonable, y además es razonable en el sentido de que para precisamente que le cueste el menor dinero posible a los ayamontinos y le penalice lo menos posible a los ayamontinos, pues ha habido que estudiar el tema mucho más en profundidad, y es esa demora que se ha producido. Lo que sí es cierto, se ha comentado que por parte de representantes del Partido Socialista, que bueno, que las cosas están así tan radicales, tan repentinas. Esto no es una cosa ni radical ni repentina. Llevamos muchísimo tiempo pidiéndole a la empresa, cuando en la anterior legislatura, pidiéndole a la empresa que presentara una propuesta en firme. Se abrió una mesa de negociación, que presentara una propuesta en firme, con alternativas, con otras posibilidades para realmente abordar, y la empresa directamente nos ha tomado por el pito del sereno. Ni ha presentado propuestas, se sintió amparada por el equipo de gobierno que estaba entonces, reforzada, y no participó en ninguna negociación ni dio pie a que hubiera ningún tipo de negociación, con lo cual actitud por parte de los demás grupos de probar otras posibilidades, de explorar otras vías de la regulación del tráfico en el centro. Hemos tenido esa disponibilidad, la hemos tenido, y no la encontramos en aquel momento por el partido que estaba gobernando entonces, y por supuesto por la empresa, porque se sentiría lógicamente pues amparada por ellos, con lo cual no creían necesario rebajarse hasta el nivel de los demás para tener que hacer ninguna propuesta, con lo cual eso no ha sido ni repentino ni muchísimo menos, y disponibilidad ha habido. Otras partes que podían haber hecho propuestas son los comerciantes, como tú has dicho. Bueno, pues no solamente nos han dicho otra cosa, sino además lo han hecho por escrito. El ayuntamiento, lógicamente,
con la misma teoría que hemos dicho antes, no actúa con precipitación ni muchísimo menos, solicita, a pesar de que más o menos recibíamos la sensación del comercio de Ayamonte del centro de que no era partidario de la zona sur, aún así por escrito le planteamos la posibilidad de que hicieran alguna propuesta de regulación en el sentido que fuera, para que formara parte de un paquete de negociador, llamémoslo así, o de una batería de propuestas, de algo que proponer al resto de los grupos. Y tanto Cámara de Comercio como APIME como la Asociación al Centro fueron tajantes, eliminación total. Con lo cual, si de todos los interlocutores posibles, de los que se intenta recabar un posicionamiento, de uno no se recibe ningún tipo de respuesta, ningunea esa propuesta, y los otros implicados, el comercio, es así de tajante, pues yo creo que tampoco deja mucho margen. Nosotros realmente estamos para gobernar a todo el mundo, para todo el mundo, no necesariamente para una parte o para la parte que a nosotros nos interesa, y eso es una responsabilidad no nuestra, sino de cualquier gobernante en cualquier administración. Dicho lo cual, la zona azul se ha acabado convirtiendo, eso evidentemente es un servicio, o tenía que tener esa vocación de servicio público, de reorganizar un estacionamiento en el centro. El problema, hay que ser muy cuidadoso, y yo creo que eso Izquierda Unida o Partido Socialista estarán de acuerdo conmigo, precisamente por su condición de partido de izquierda, siempre un tanto remiso, sobre todo Izquierda Unida, a la privatización de servicios públicos. Está de acuerdo conmigo que si se privatiza un servicio público hay que hacerlo con el máximo de cuidado, con el máximo de prudencia, porque evidentemente estamos poniendo en manos de una empresa privada unos servicios públicos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, cuando eso se convierte en una fórmula recaudatoria en el que el interés de la empresa parece ser que es el único que hay en juego, cuando se supone que meses en los que el comercio lo pasa realmente mal, en el que no hay problema de aparcamiento porque tenemos todo esto libre de coche, sin ningún tipo de problema, resulta que al pequeño comerciante le estamos poniendo un impuesto, por ejemplo, a una cafetería le estamos grabando el 100% un café. Es que eso es antieconómico, antisocial y anti de todo. Y evidentemente contra eso hay que reaccionar, porque esa no es la idea con la que surge una zona ahora, una zona de regulación del tráfico. En otras, decía el compañero del Partido Socialista, en otras poblaciones de alrededor hay zonas ahora, sí, en algunas las hay, limitadas a los meses de verano, de mayor afluencia, que son los meses que realmente necesitan una regulación. Todas esas propuestas estaban encima de la mesa. Todas esas propuestas son las que se les pidió a la empresa también que lo aportara, y al ayuntamiento que entonces estaba, la anterior corporación. Todas esas propuestas estábamos dispuestos a negociarlo, pero no ha habido respuesta. Quien no ofrece respuestas porque no tiene ningún interés en negociar. Pues tenemos que mirar por el interés de ese pequeño comercio, que es el que sostiene, que también tiene mucho empleo, que se ha visto en la calle mucha gente precisamente porque han tenido que cerrar, porque lógicamente resultaba gravoso esta zona azul, ¿no? Continuamos con el tema y una segunda ronda. Bueno, pues en la mesa el tema por un lado, bueno, pues de la necesidad de las asociaciones de comerciantes en general, de establecimientos públicos del centro, de que ya, bueno, pues se termine con esa zona de aparcamiento de pago, también por una parte importante de la población. Por otro lado, bueno, pues se ha puesto sobre la mesa el tema de los trabajadores y también el coste que le pueda suponer a lo mejor al ayuntamiento la suspensión de ese contrato que se tiene con la empresa, ¿no? Esos temas se han tocado en el debate y ahora continúa la siguiente ronda con este mismo tema. Gema. Las anotaciones que tenía hechas después de la primera intervención de los compañeros, me obligan a ser reiterativa con respecto a lo que ha comentado Mayo, porque además Antonio Mirabén por un lado y Rafael Luna por otro podrían dar fe de lo que acaba de comentar compañero y de que, como se ha dicho, esto no es algo que se haga deprisa, corriendo porque sí, sin contar con todos los agentes implicados. Es más, casi se convertía en motivo de mofa mi reiteración pleno tras pleno, algo parecido a lo que te ocurría a ti con el espejo de la calle Lepanto. Mi reiteración al respecto de los informes pertinentes para ser capaces de valorar qué podemos modificar con respecto a la zona azul. Y han habido propuestas referentes al recorte de tarifas, al recorte de horarios. Hemos tenido bastantes reuniones con todos
los partidos políticos los que la empresa a veces aparecía, a veces no, nunca hacía llegar la propuesta en los términos que se le pedía. Al día de hoy no ha hecho llegar la propuesta en los términos que ya hace algunos años se les iba pidiendo, y bueno, llegado a este punto es que es así. Los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones que evidentemente, como todas las que se toman de este tipo, tienen una parte más desagradable y otra que no lo es tanto, pero bueno, repito, yo no sé, de verdad, vista la experiencia que hemos tenido con la empresa, con las posibilidades que se han puesto encima de la mesa. Creo que lo único que prácticamente se consiguió de todo aquel paquete de medidas, que además cada grupo político iba planteando, y que planteó a PYME, y que planteó al centro, y que planteó Cámara de Comercio para negociarlo con la empresa, creo que a lo único que prácticamente llegamos es a la eliminación de la zona azul, días puntuales de Navidades, muy concretos, y bueno, que sí, bueno, es verdad que ese día concreto aliviaba un poco las economías ayamontinas a la hora de acceder al centro para comprar y gastar ocio, pero bueno, que en el conjunto de lo que suponía la zona azul para el pueblo, pues la situación era la misma. Y repito, es que desgraciadamente se ha convertido en algo que solamente sirve para recaudar, y para que prácticamente en invierno, que no hay problemas de tráfico, como se ha dicho también anteriormente, sean las personas que tienen un negocio o viven en el centro las que mantengan prácticamente la zona azul, con lo cual, bueno, repito, hay una parte desagradable en todo esto, pero los que tenemos la obligación de tomar decisiones, lo que tenemos que hacer, vistas todas las posiciones y visto todos los agentes implicados y la forma en que cada uno de ellos actúa en este tema, es decidir. Y de todas las situaciones posibles, la experiencia nos dice que, bueno, pues que entendemos que la decisión de eliminar la zona azul es la menos dañina para el conjunto de los ayamontinos en la situación y el momento concreto en el que estamos, ¿no? Muchísimas gracias, Gemma. Y Juan José Santana. La verdad es que tengo que darle parte de razón a lo que dice Gemma. Es cierto que durante muchísimos años este grupo político, como tú bien dices, por parte de Antonio Meneo, porque formaba parte de la ejecutiva de Izquierda Unida durante la pasada legislatura, se ha pedido de forma insistente informe. Y es cierto también que la empresa no ha colaborado mucho en ese aspecto de dar algún tipo de informe y de ayuda. Lo que pasa es que aquí viene aquello del refrán de que cuando uno se encuentra con el agua al cuello, pues siempre intenta solucionar los problemas. Yo también quiero tener que quede claro que esto es una aprobación inicial. O sea, ahora se abre una serie de gestiones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el Partido Popular está vendiendo, yo creo que demasiado rápido, el hecho de la eliminación de la zona ahora, ¿no? Pero bueno, cada cual vende sus aportaciones como le da la gana. Yo ahí no voy a entrar, aunque pueda tener cierto reparo. El Partido Popular, perdón, el equipo de gobierno me refiero, aunque lo digo por el Partido Popular porque fue una de estos del Partido Popular, ¿no? Entonces, entiendo que esto es una aprobación inicial. O sea, una aprobación inicial en la que se pretenden alegaciones, que habrá que ver cuáles son las alegaciones que se van a presentar, que esas alegaciones, la empresa, me imagino que una vez y sacará 27.000 informes ahora que no ha tenido nunca. A ver si tenemos esa posibilidad, porque no nos engañemos, también aquí hay que criticar también a la empresa, ¿no? O sea, yo también doy un palo de que nunca ha tenido ningún interés realmente por facilitar lo que todos veíamos que no era necesario. Yo, por ejemplo, me parece, y esto ya hablo a nivel particular, me parece absurdo totalmente que en Ayamonte en noviembre, diciembre y enero esté en la zona hora funcionando desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. No tiene ningún sentido, porque es que no tiene ningún sentido. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, se me ocurre una posibilidad, y esto ya lo plantearemos en su momento, el hecho de crear una bolsa con esa zona, a lo mejor delimitada para ciertas horas. Delimitada para ciertas horas en la que tú bajes y puedes encontrar un aparcamiento y puedes hacer la gestión que puedes hacer, por ejemplo, en un banco, que son 5 minutos, y tienes ese aparcamiento que, bueno, pues pagas 20 céntimos, 30 céntimos, que también habría que plantear el hecho de rebajar, que creo que era una de las ciudades donde las tarifas eran más elevadas, que también me parece un poquito de guasa. Por eso digo que ya el planteamiento desde el subinicio, yo creo que estaba mal planteado, ¿no? O sea, yo creo que el equipo de gobierno anterior que planteó la zona ahora, o lo que intentaba era recaudar dinero, porque en aquella época había lo que había,
y hacía falta privatizar, como bien ha dicho Mayo, lo de la privatización en ciertos partidos de izquierda parece que la entienden como la entiende el Partido Popular, y a diferencia de otros, y es verdad que esa privatización conlleva una serie de consecuencias, ¿no? Y claro, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en su momento, yo soy parte de culpable también, ¿no? Y como te digo, yo voté, fue la primera moción que defendía en aquel momento, de infausto recuerdo, pues fue una experiencia nueva. Y recuerdo también que aquello, bueno, porque que era yo lo comentaba y lo decía totalmente convencido de que era factible, pero sí es cierto que con el tiempo pues, bueno, se ha dado cuenta de que hay que buscarla y hay que regularla. Yo creo que creo, desde nuestro grupo político entendemos que es el momento para a lo mejor reestructurarla y plantear nuevas ideas. Eso de que al equipo de le gusta tanto hacer una nueva pensada de lo que realmente es la zona del centro, el tráfico en el centro, y que bueno, que sigue habiendo problemas cuando llegan las fechas fundamentales, ¿no? Que nos parece que sería interesante de reflexionar. Y vuelvo a insistir en lo primero. Esto es una aprobación inicial, o sea que no estamos hablando de nada definitivo, ¿eh? Ya, bueno, muchísimas gracias. El representante y portavoz del Grupo Socialista, que era quien tenía la responsabilidad como equipo de gobierno entonces, ¿no? Cuando se formalizó esto. Bueno, yo insisto en lo mismo, que debemos seguir sentándonos a la mesa y hablar sobre ese tema, porque es interesante que podamos llegar a un acuerdo entre todos y no hacer tomar una actitud como la que se está planteando aquí, de que se está cumpliendo. Yo comprendo que inicialmente se apoyó, ¿no? Inicialmente se apoyó esta propuesta en la legislatura anterior por todos, ¿no? ¿Fue así? Yo, si no recuerdo mal, creo que el Partido Popular se abstuvo. El Popular se abstuvo. Bien. Entonces, el Partido Andalucista era PA con el PSOE. Entonces, el Partido Andalucista apoyó esa propuesta, que hemos dicho que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que quizás la propuesta no era la más acertada, pero fue inicialmente aprobada por el Partido Andalucista, por GEMA en este caso, junto con el Partido Socialista, con nuestro partido. Ahora es complicado el intentar ahora, bueno, es cierto que el tiempo es el que te dice que las cosas, pues no, a veces se aprueban cosas que después te tienes que decidir echarlo para atrás porque no es lo más conveniente, pero bueno, la vida es así y vamos caminando. Pero resulta que el programa que siempre hablamos de todos los partidos es lo que estoy observando, que es donde vamos todos a tratar de cumplir con nuestro programa, y es lo que al final tenemos que venderle la propaganda a nuestro electorado, a cada uno de nuestro electorado, en lo que ha vendido en su día. Entonces el Partido Popular sí vendió ese programa diciendo que vamos a quitar la zona ahora. Yo lo entiendo que tengan que defender un punto en el que era fuerte en su programa electoral y de alguna manera Izquierda Unida tiene otro punto en el programa que es reforma sobre la zona ahora, no quitarla pero reforma. Entonces observo que todo es basado en el programa de cada partido y yo lo entiendo, que es así, que hay que defender lo que el votante en su día entendió por vuestra propaganda electoral. Pero las personas también se le puede hacer ver que las cosas se pueden tomar de otra manera, llegar a un acuerdo de otra forma, intentar hacer esa reforma si es posible, el sentarnos de nuevo e intentar ver otras maneras. Y con esa empresa en la que estáis hablando, de que esa empresa siempre se le propuso y nunca dijo nada, también hay que entender que cuando una empresa está apoyada por un equipo de gobierno, pues posiblemente ese nivel de chulería o chulesca que tuvo en ese momento, donde parece ser que no quiso escuchar al resto, pues bueno, en estos momentos es diferente y tendrá que escuchar sí o sí, y llegar a un punto de encuentro donde estemos casi todos más de acuerdo en esa reforma, pero que en el fondo lo que va esto, para mí, mi argumento es porque lo que pretendo es que si llegamos a ese punto, los trabajadores no se vean afectados. Ayamonte sigue y seguimos como todas las ciudades del mundo con un problema de paro terrible. Empezamos, cuando se quedó la legislatura, se terminó la anterior, estábamos 1.700 parados. Hoy día, en diciembre, estaba en 2.400. Yo no digo que por 9, pero si estamos sumando, cada vez estamos peor. Entonces, tenemos que salvar la situación del paro y buscar las medidas oportunas para que esto no siga aumentando. Y por otra parte, yo creo que el llegar a cumplir, a tratar de llegar hasta el final del contrato, 2 años más que quedan, tampoco es pedir tanto para que esto podamos llegar a un consenso más lógico y más llegar a un acuerdo en el que veamos todos más claro el futuro del parque de Ayamonte, de la bolsa de aparcamiento. Yo creo que es razonable el pensar en eso. Entiendo que hay muchas cosas que conocéis más que yo, pero que también considero que se pueden salvar y se puede llegar a un punto de encuentro.
Muchísimas gracias, José María Macho. Sí. Pues, hombre, yo, en lo personal, actitud chulesca a una empresa o a un particular le puedo permitir a quien sea, y yo me decidiré si me bajo a su nivel o no. Cuando se trata de defender intereses de los ayamontinos, yo actitud chulesca no le tolero a nadie, ni a empresas ni a particulares, porque estamos hablando de un interés público de todos los ayamontinos. Ahí sí que no cabe chulería de ningún tipo, ni desde luego este ayuntamiento lo tenía que consentir. Yo siempre lo he pensado así y ahora no voy a cambiar de opinión al respecto. Puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, evidentemente, pues si eso se pone en riesgo, pues evidentemente hay ese riesgo, pero una empresa que no solamente trabaja en Ayamonte, trabaja en muchos sitios, y son ellos los que tendrán que dar una respuesta a sus trabajadores con los que tienen un compromiso, ellos los que tienen una responsabilidad de cara a sus trabajadores, evidentemente, y hay que cumplirlo. Y el ayuntamiento, en ese sentido, pues, en la medida de sus posibilidades, puede contribuir a facilitar una salida a esas personas que claro, es lógico, si es que es nuestra obligación también hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Pero es que el del empleo, y lo dije al final de la primera intervención, el empleo hay que mirarlo también por la parte del comercio, que es lo que realmente genera empleo en esta población. El comercio y el turismo. Es imposible, es inasumible para el comercio del centro de Ayamonte un impuesto que grava realmente el comercio directamente, además con un tipo de gravamen alto. Es inasumible. Hay muchos comercios que han cerrado, hay muchos que están a punto de cerrar. Esta situación había que acortarla de alguna manera. No podemos permitirlo que deje de llegar gente al centro, sencillamente porque no puede ni pasear para ver si compra aquí, compra allá, porque enseguida pues tiene que volverse a colocar el ticket. Eso también son puestos de trabajo, los que crea el comercio de Ayamonte, además bastante. Eso también es tener una apuesta, lógicamente, también por el empleo, ni más ni menos. Así que creo que en valor absoluto comparamos, ¿no? Es muy triste hacerlo muchas veces, porque como ha dicho mi compañera antes, cuando abordamos ese tipo de cuestiones, pues es duro. Pero ahí sí se pone una balanza, lógicamente habrá que ver qué empleo se perjudica más o menos y tal. En cualquier caso, nosotros, ya te digo, dentro de como la obligación que tenemos como ayuntamiento es de velar porque evidentemente cuanto menos gente esté en desempleo, pues mucho mejor. Entre otras cosas también para los servicios sociales municipales, que cuanto menos carga tenga, pues muchísimo mejor para el conjunto. Yo evidentemente creo que se ha hecho todo lo posible, creo que se ha intentado articular muchas fórmulas, incluso el Partido Popular, recuerdo, que no ha mucho, planteó una opción incluso, que era la de la zona de la pastilla esta que hay frente a la Caixa, el Jamón, toda esa zona, la Lonja, toda esa zona, en verano ampliar un poco el horario y alguna parte que no estaba regular, hacerlo a cambio de eliminar horas en otros sitios. Y yo recuerdo que el anterior alcalde de la anterior corporación, lo que interesadamente en redes sociales lo primero que hizo fue pretenden ampliar la hora en tal, obviando toda la otra parte. Evidentemente aquí se ha hecho un uso de la información y una tomadura de pelo que también nos parece intolerable, pero bueno, son cosas que pasan en la política y se disculpa. Nosotros lo disculpamos. Señor Antonio Castillo, nosotros le disculpamos, porque te perdono, ¿no? Como te acuerdas tú de... Bueno, no voy a decir la película porque no sea el ejemplo de eso, pero te acuerdas, ¿no? De Aimon Gelf, te presento. Eso no hay ningún problema, pero yo creo que es una demanda que yo creo que es generalizada. O sea, polemizar sobre esta cuestión yo creo que es absurdo y contraproducente, porque es una demanda generalizada, yo creo que de todos los sectores, no solamente del comercio, de los ciudadanos también, que vienen a hacer alguna gestión y se retrasa más de la cuenta, y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros precisamente es atender a la demanda y sobre todo cuando vienen de una gran mayoría de ayamontinos, porque es nuestra obligación. Pues nada, muchísimas gracias en este tema inicial de la zona hora. Mañana hay un pleno, se va a tratar este tema y bueno, cada oyente puede tomar sus conclusiones por aquí. Realmente, bueno, pues parece sí que se vislumbra algo, pero no lo tenemos del todo claro. Por supuesto que hay una ronda, podéis rematar del tema y bueno, y el segundo tema que traíais a la mesa, que es el Día de Andalucía. Yo no sé si lo queréis enlazar o hacemos una última ronda muy breve del tema y ya empezamos. ¿Sí? Venga, pues ¿con qué bueno, a empezamos? modo de conclusión, ¿no? A veces no valen las medias tintas
por muy bien que nos venga. El malestar generalizado que hay en la localidad con el tema de la zona azul es una realidad. Y además, si esa demanda, esa solicitud de volver a intentar negociar otra fórmula vinieran por parte de Recuperemos, pues lo entendería más en el sentido de que Recuperemos es virgen en este tema y no ha tenido la oportunidad que hemos tenido las otras 4 formaciones políticas de ver cuál ha sido la trayectoria de este tema a lo largo de años. Por eso decía que a veces las medias tintas no valen, en el sentido de que ya hemos visto cuál ha sido la predisposición de la empresa, por un lado, ya hemos visto cuántas veces se han pedido informes, otras fórmulas, abaratamientos de tarifas, ampliación. Recuerdo incluso que se llegó a hablar de la posibilidad de poner zona azul en la playa en verano para aminorar el peso que tenía en la localidad, en el conjunto de los ayamontinos. Es que, de verdad, es que todo eso ya lo hemos visto y lo hemos valorado. Por eso decía al principio, toca decidir, y llevamos esta propuesta, que lógicamente es una aprobación inicial. Oye, que eso sirve para que de repente la empresa haga todos los informes que tenga que hacer y hay que ver, bueno, pues se verá. Pero no está reñido una cosa con la otra. Pero repito, quienes sabemos perfectamente cómo ha ido este tema desde 2007, hombre, que a estas alturas volvamos a decir, vamos a buscar fórmulas para abaratar, para no sé qué y para no sé cuánto, que tenemos 2 años, tendremos que valorar también cómo se sigue perjudicando al conjunto de la ciudadanía, principalmente a la zona centro, a lo largo de estos 2 años. Sin olvidarnos de algo, sabemos perfectamente qué ocurre con la zona afectada por puertos al respecto del tema. Y, hombre, yo entiendo que aquí cada uno, en todo su derecho, yo también lo hago, se guarda sus bazas de cara al Pleno y de cara a los debates y demás. Pero, de verdad, intentemos de verdad hacer un ejercicio de honestidad, poniendo todas las cartas encima de la mesa y valorando la trayectoria que este tema ha tenido a lo largo de años. Gracias, Emma. José Santana. Pues nada más que añadir. Yo creo que nuestra postura mañana en el Pleno, como vuelvo a insistir, es una aprobación inicial para abrir un expediente y a partir de ahí, pues, todos los pasos a prueba que se tienen que dar. Yo no sé si guardar las cartas o no guardar las cartas para el Pleno. Yo creo que en este caso, Izquierda Unida, que hemos sido acusados de ser los reyes de la abstención, ¿verdad, Gemma? Tenemos una... Yo no... Es una opción más de las 3 que hay. Y es una forma de abrir la... Sin problema. La intensidad o no intensidad, yo ahí no... Para lo bueno y para lo malo. Como te digo, mañana en el Pleno se discutirá, porque yo creo que va a ser un punto que mucha gente lo está esperando, es cierto, es una realidad que está ahí y veremos lo que hay. Si es verdad, y ahí te doy la razón de que posiblemente en las alegaciones veremos todos los informes que nunca nos han procesado. Estoy convencidísimo también de eso. Yo también tengo una curiosidad extrema por si tiene interés realmente en hacer o quieren plantear o quieren posibilitar una solución diferente, ¿no? A mí me ha dado miedo cuando he dicho lo del tema de la posibilidad de que la zona azul esté en la playa. Eso sí que puede ser, podría ser peligroso, desde luego. Sí, ya sé que se llegó a plantear, pero que yo ya en aquel momento recuerdo que las uñas, ¿no?, de muchísima gente, yo entre ellos, que me gusta mucho ir a la playa. Y es una posibilidad bastante buena, por si acaso, ¿no? Por eso te digo que mañana va a ser un punto bastante interesante. Yo creo que va a estar bueno, expondremos nuestro punto de vista mañana en el Pleno, sin ningún género de duda. Muchísimas gracias, José Manuel García. Vamos a ver, yo comprendo y es lógico que llevéis este tema pleno porque lo llevabais en el programa y es una cosa lógica y hay que hacerlo. Pero también entiendo lo que dice Gemma, que quizás posiblemente ahora en una situación de encrucijada donde se ve la empresa que ya sí o sí es lo que hay, pues a lo mejor en este momento puede hacer unos planteamientos que anteriormente no lo ha hecho. Pero yo insisto que no es cierto que el cierre de los comercios, de algunos comercios, se lo tengamos que achacar directamente a la zona azul, porque no sería justo. O sea, decir que por culpa de la zona azul se han cerrado los comercios, eso no es verdad. O sea, eso no se lo cree nadie. La situación de crisis es una situación global, europea,
nacional, provincial y local. Quiere decir que ese tema de que el comercio, algunos han desaparecido, no es por causa, no hagamos eso porque me parece que sería muy cruel pensar que por culpa de la zona cero se ha cerrado el comercio. Eso no es cierto, eso es imposible pensarlo y creo que sería muy fuerte. Con relación de que las consecuencias, yo decía antes que la consecuencia de una negociación con una empresa, las consecuencias nos lleva a la pérdida de puestos de trabajo. Por eso yo decía que entiendo que cuando decís no admitimos ningún tipo de postura más drástica o menos drástica de una empresa, pero es que las consecuencias son ellos, son los empleados, son los trabajadores, y eso es por lo que yo sigo insistiendo, que quizás en esta encrucijada y quizás donde dice Gemma que en este momento puedes hacerlos reaccionar, pues pensemos y escuchemos si es posible esa reacción para que esos puestos de trabajo mínimamente podamos conseguir que continúen en el poquito tiempo que queda para terminar el contrato. Yo es lo único que considero que debíamos de hacer un esfuerzo entre todos y llegar a un punto de encuentro. Sigo insistiendo en lo mismo y no hacer ningún tipo de argumentaciones al contrario, ¿no? Yo sigo pensando y luchando por el tema de los puestos de trabajo, que es lo que me pongo en su pellejo y realmente a mí me haría mucho daño. Muchísimas gracias. Y ahora ya concluimos este tema con José María Mayo. Muy breve, hombre, yo agradezco y soy muy optimista de cara al futuro con el espíritu conciliador y dialogante que tiene Chema. Pues creo que nos va a dar la oportunidad de llegar a muchos acuerdos, ¿no? Lo que sí he hecho en falta que ese espíritu lo hubieran tenido quienes les han precedido. Son compañeros suyos, lógicamente no va a hablar más de ellos, pero evidentemente ese espíritu me hubiera gustado haberlo encontrado también en otros momentos anteriores. Lo que sí está claro es que ha insinuado de alguna manera que es que nos vemos obligados a tomar esta determinación porque lo incluíamos en el programa electoral. Yo creo que eso es lo que nos pide la gente, ¿no? A los políticos que cumplamos nuestros programas electorales. Estaría bueno que nosotros hubiéramos puesto eso en un programa electoral simplemente como una cuestión de marketing y después nos llegara a olvidar. Eso es precisamente lo que reclama la gente que a veces hacemos los políticos con toda razón del mundo para cabrearse si no lo cumplimos. Evidentemente, creamos una expectativa y evidentemente tenemos que cumplirla. Y nada más. Se ha dicho varias veces, y creo que con razón, que esto es una aprobación inicial. Evidentemente esto tiene su cauce para que todo el mundo se exprese, incluyendo a la empresa y tal, y bueno, ya veremos exactamente cómo termina ese procedimiento, que nosotros intuimos que terminará, yo creo que con la mejor solución, sea cual sea, para los ayamontinos, porque así es como se ha puesto en marcha y así es como lo hemos planteado. Bueno, pues esa buena voluntad, ¿no? Que sobre el tema se ha visto aquí en esta mesa. Una cosa que también, bueno, pues se ha dicho, por lo menos las cuatro partes estaban de acuerdo en que no, por lo menos ahora no va a haber zona de aparcamiento regular, ¿cómo se dice? De pago, vamos, así para que todos nos entendamos, en la playa, cosa que también tranquiliza mucho a la población, puesto que sí ocurre en otras playas cercanas del Algarve. Y ahora, bueno, pues en una ronda que tenemos ahora, bueno, que vamos a aprovechar porque hay un segundo tema, que es el Día de Andalucía, que se celebra, bueno, pues el próximo domingo, día 28 de febrero, y cómo Ayamonte lo va a celebrar, y ese, bueno, pues ese planteamiento ahora, no sé si en una ronda será suficiente o si necesitáis dos, bueno, pues también ajustamos los tiempos y se hará. Empezamos con Gemma. Bueno, los andalucistas decimos que el día 28 de febrero es el día, y le ponemos institucional de Andalucía, ¿no? Porque entendemos los andalucistas que, en definitiva, lo que se hizo el 28 de febrero fue refrendar en las urnas lo que de verdad el pueblo andaluz había conquistado en la calle el 4 de diciembre, ¿no? Hombre, todas estas conmemoraciones se supone que van encaminadas a celebrar la consecución de una serie de logros y la celebración de esos logros y el trabajo intenso para que esos logros vayan increciendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, podríamos hablar muchísimo de la situación de Andalucía en el conjunto del Estado, ahora que se habla mucho de autonomías y se sigue hablando de modelo de Estado y se vuelve a hablar de federalismo. Podríamos hablar mucho y largo y tendido sobre el modelo de Estado que tenemos y qué papel ocupa Andalucía en ese debate, ¿no? Desgraciadamente, los andalucistas entendemos que este 28 de febrero pues hay poco que celebrar, porque hay un debate a nivel estatal
en el que no estamos pintando absolutamente nada, ni siquiera somos agentes políticos con derecho a opinar, cuando somos además la comunidad o la nación histórica de las que existen en el conjunto del Estado español, con el volumen de población de los más altos y con el volumen territorial de los más altos. Y repito, desgraciadamente poco que celebrar si además llevamos, desgraciadamente, la bandera de la tasa de paro más alta prácticamente de toda España. Creo recordar que la tiene la provincia de Cádiz. En el conjunto de la nación andaluza, siempre por encima de la media de España y además siempre abanderando las medias europeas, ¿no? Eso en una nación histórica, en el conjunto del Estado español, en la que han gobernado siempre los mismos, pues yo creo que desgraciadamente no es una noticia como para celebrar. Y nos toca, pues eso, hacer en la medida de nuestras humildes posibilidades mucha pedagogía y mucha didáctica, porque es verdad que los propios andaluces a veces adolecemos de esa conciencia de verdad de lo que somos como pueblo y de lo que nos representa y de aquello en lo que tenemos que tener un papel fundamental, y desgraciadamente actualmente no pintamos nada. Estaremos como miembro del equipo de gobierno, lógicamente, en el acto institucional que está organizando el ayuntamiento, en el que además, un poco como primicia, vamos a intentar rendirle un pequeño, humilde, sencillo, pero con la importancia que requiere, homenaje a una persona o entidad que nos parece importante en la labor que tiene en la ciudad, y bueno, aprovechar un poco ese día para que esa persona tenga el honor, o esa entidad, de que sea la que hice la bandera de Andalucía en ese día tan importante, ¿no? No en detrimento, lógicamente, de otro tipo de actividades que otro tipo de colectivos, ya sean juveniles o en torno al mundo de la Cuaresma, como estamos, pues se desarrollen, ¿no? Así que, repito, estaremos ahí celebrando que tenemos autonomía, pero desgraciadamente desde el punto de vista andalucista no tenemos la autonomía que peleamos en las calles, no tenemos la autonomía que nos merecemos y no pintamos nada en el conjunto del Estado español, en una época fundamental para que valoremos entre todos de verdad qué modelo de Estado queremos, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Santana, del Grupo de Izquierda Unida. Yo, desde Izquierda Unida, pues nosotros siempre hemos apostado por el modelo federal, ¿no? Que es el modelo que creemos que es el más apropiado para el Estado español. Ahí, la verdad que es que la valoración que ha hecho Gemma del Partido Andalucista, pues que coincide prácticamente en toda, ¿no? Porque es una realidad. Después de 30 años de gobierno, del mismo gobierno que hemos tenido en Andalucía, pues hemos evolucionado un poquito, no nos engañemos. Tenemos una tasa de paro, bien dice, tenemos no se potencia la industria porque a mí ya esto es un análisis político completo, porque yo creo que a Andalucía no le interesa, o sea, al Partido Socialista no le interesa que se desarrolle, porque perdería lo que siempre tiene, que es la bolsa de votos con respecto al PER, etcétera, etcétera. Esas son realidades que están ahí. Entonces, sí es verdad que el Día de Andalucía, que lo que se consiguió en 1980, que era un gran logro, de que era conseguir que Andalucía estuviese en la vanguardia y estuviese como tendría que estar, por lo que nada más que por territorio, por gente, por densidad, deberíamos estar arriba, debemos de ser la autonomía o la provincia con más fuerza dentro de España, y desgraciadamente somos la mayor comparsa, ¿no?, dentro del Estado español. De hecho, que como bien ha dicho Gemma, ahora se está debatiendo un nuevo modelo territorial o un intento de nuevo modelo territorial, y Andalucía ni pincha ni corta. Lo único que le interesa es si Pedro Sánchez va a ser presidente o no va a ser presidente, y José Susana Díaz se va a presentar o no se va a presentar. O sea, es un poco lo que significa Andalucía, ¿no? Entonces, claro, nosotros también estaremos en el acto institucional del domingo, porque creemos que, como tal, por ese logro y por ese respeto que se consiguió, es importante. Yo creo que es una cosa que hay que estar y hay que quedarse, porque se consiguió un logro importante y porque fue un primer paso para lo que debería haber sido, el que desgraciadamente no ha sido, ¿no? Nosotros seguiremos apostando por luchar y por conseguir eliminar esa tasa de paro. Intentaremos conseguir un nuevo modelo, un nuevo principio, una nueva
formas de financiación, en fin, una serie de ideas, una serie de mecanismos que nos vuelvan a poner a lo que deberemos ser, que debe de ser una provincia de primera, una autonomía de primera, ¿no? Que es lo que desgraciadamente vemos que no hay dentro del conjunto, ¿no? Y por lo demás, pues nada, felicitar a todos los andaluces por esos logros y felicitarnos a todos por estar aquí y por seguir viviendo en libertad, que es una cosa muy importante, ¿no? José Manuel. Bueno, pues el tema de Andalucía, lógicamente yo soy una persona que soy muy orgulloso de ser andaluz y estoy encantado de mi tierra y desde hace 36 años, el 28 de febrero de 1980, fue cuando se proclamó esto, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo decir es que Andalucía, independientemente de que se considere que es una región que se ha quedado ahí durante muchos años gobernada por un mismo partido y parece que es lo que más le duele a todo el mundo, pero entiendo que los avances sí se han tenido y sustancialmente y realmente los andaluces hemos cambiado muchísimo, se nos ha tomado mucha más importancia en el resto de la región, en el resto de España, donde quizás algunos pues consideran que debíamos de haber avanzado mucho más, yo también lo entiendo como tal, y que somos muy poco celosos de nuestra forma y de nuestra región en cuanto a si nos ponemos a mirar un poco en el espejo de un vasco, de un catalán, quizás nosotros no defendamos de la misma manera, quizás somos más pacíficos, si se puede decir pacíficos, o de alguna forma entendemos que las cosas se pueden llevar de otra forma y no tan radicalmente como lo llevan ellos, y que ahora nos encontramos en la situación de que si se quiere dividir España o no se quiere dividir. Nosotros los andaluces no creamos ningún tipo de problema al resto del Estado, y por eso mismo yo creo que Andalucía ha avanzado muchísimo. En Andalucía tenemos una situación en la que podemos ahora seguir avanzando y creo que es posible tener unas nuevas políticas de progreso y de reforma, y considero que estamos en ello y que debemos de seguir pensando en positivo, y el andaluz es un elemento, somos unas personas con un carácter espectacular que no lo tiene el resto de España, y yo estoy muy orgulloso de ser andaluz y de estar en Andalucía, y no puedo seguir pensando y mirando hacia que si tal, que si porque son tantos años, porque Andalucía seguirá avanzando y Andalucía seguirá siendo muy importante y protagonista, porque somos la región, en este caso de mayor extensión, segunda región de mayor población, y quizás la tercera región en el nivel económico más importante de España. Yo sigo pensando que somos fantásticos y adelante, y que seamos positivos en relación al 28F y 28 de febrero, y celebremos ese día con mucho orgullo. Muchísimas gracias. Y ahora José María Mayo. Bueno, a mí me parece menos importante la cuestión de una fecha tal o una fecha cual, particularmente, no deja de ser una decisión que en un momento dado se toma. Me parece mucho más importante el contenido de lo que hay que reivindicar, y que hay materia que reivindicar, y evidentemente hay mucho que reivindicar ese día o el que sea sobre Andalucía, ¿no? Decían antes mis compañeros que siempre han gobernado los mismos. Vosotros también habéis, Izquierda Unida también ha gobernado en Andalucía, formando parte de un gobierno, Partido Andalucista también, a lo mejor con menos capacidad de influencia porque eran menos miembros. Aquí lo único que no hemos formado parte de un gobierno en Andalucía es el Partido Popular. Todos los demás representados, de alguna manera, han formado parte de ese gobierno, y el resultado es el que un 10% de diferencia de paro con el resto del país. O sea, que ese avance realmente del que habla el representante del Partido Socialista, toda España ha avanzado, afortunadamente, en estos años. El problema es que las diferencias entre unas regiones y otras se ha agudizado, con lo cual, además con un agravante, Andalucía es la región de Europa, no de España, de Europa, que más fondos europeos ha recibido, duplicando a la segunda, que creo que es una región del sur de Italia. O sea, duplicando a la segunda. Y aún así no hemos sido capaces de salvar esa diferencia con el resto del Estado, y no digamos ya con el resto de Europa. Evidentemente hay muchas cosas que reivindicar, y además muchas cosas que reivindicar de una forma de entender el orgullo de pertenecer a una región como es la andaluza, que yo creo que es un ejemplo, podría ser un ejemplo en esta coyuntura para las demás regiones de España.
porque el modelo que nosotros de alguna manera defendemos, nos sentimos muy orgullosos de ser andaluces, desde Almería hasta Huelva, cada uno con sus particularidades, nos sentimos muy orgullosos de ser andaluces y españoles a la vez, y vemos que eso es perfectamente compatible. Como siempre hemos sido, como siempre hemos convivido, como hemos sido un pueblo de costa, de mar, y estamos acostumbrados a recibir a gente, integrarlos, enseñarles nuestras costumbres y recibir las que nos traen. Y somos un pueblo de sincretismo, así creo que lo hemos demostrado durante toda nuestra historia, y yo creo que es un modelo que tiene plena vigencia en el siglo XXI, un modelo en el que hay una Europa en el que trata de hacer compatible la independencia, digamos, la soberanía nacional con un sentimiento de pertenencia a un grupo capaz de hacer algo importante precisamente por la unión, no por la disgregación. Yo creo que somos un ejemplo para el resto incluso de España, y también eso es una cosa a reivindicar ese día, ¿no? Y sobre todo pues que los andaluces no nos quedemos, no nos sigamos quedando por detrás, ni nos perdamos en debates, porque por ejemplo se habla del modelo autonómico, casi una exclusividad española, es un modelo que nace desde la Constitución y es inédito en el resto del mundo. Cuando se habla de un modelo federal, ¿de qué hablamos realmente? Las autonomías aquí en España, sobre todo las que tienen autonomía plena como Andalucía, tienen muchísimas más competencias que incluso un Länder alemán, que es un Estado federal, o con Estados Unidos, con la salvedad del derecho penal, que en Estados Unidos los estados tienen unas competencias en materia penal, y aquí creo que con mejor criterio en España, pues esa exclusividad la tiene el Estado. Por lo demás, un Estado autonómico permite un desarrollo muy importante, y yo creo que Andalucía tiene instrumentos. El problema no es solamente si tenemos la autonomía, como decía la compañera Gemma, tenemos la autonomía que nos merecemos. Muchas veces también habría que recapacitar un poquito sobre si tenemos a los gestores de la autonomía que los andaluces nos merecemos. A lo mejor la pregunta más oportuna sería esa: si tenemos realmente los gestores que este gran pueblo se merece. En cualquier caso, todos creo que de ahí coincidiremos en que el día 28 de febrero tenemos mucho que reivindicar un año tras otro, y esperemos que algún día tengamos más cosas que celebrar y menos que reivindicar, porque será una señal de que realmente hemos conseguido muchos de esos objetivos que como andaluces lógicamente nos merecemos, porque yo creo que España de alguna manera nos lo debe. Pues muchísimas gracias. Ahora yo le pediría a la mesa que cantase el himno de Andalucía para finalizar. Chema se ríe. Bueno, que muchas gracias. El acto institucional a las 12 de... A las 12 en el Salón de Pleno. En el Salón de Pleno se va a llevar a cabo ese acto institucional, que lógicamente toda la población está invitada, todos los que quepan en eso, si no en la Plaza de la Laguna, que me imagino que allí estará el público esperando ese momento de izada de banderas. Que muchísimas gracias a todos. A vosotros. Por A vosotros, como siempre. Y nada, nosotros, bueno, pues la próxima semana ya, miércoles, tendremos de nuevo, bueno, pues esa ronda, ¿no?, de la representación de todos y cada uno de los grupos que nos representa mañana pleno, ¿eh?, a las 5 de la tarde. Pues así despedimos a la mesa, y nada, a todos vosotros los oyentes, que estamos enseguida de vuelta. Son las 12:10 de la mañana.